Durante la medianoche del 20 de diciembre de 1989, una fuerza conjunta de 27,000 soldados estadounidenses se hizo presente súbitamente en el cielo y en las fronteras panameñas, dando comienzo a la Operación Causa Justa, cuyo principal objetivo era derrocar y capturar al dictador Manuel Antonio Noriega. Si bien Manuel Noriega había sido un aliado e incluso colaborador con la CIA en años anteriores, sus políticas antiestadounidenses en una zona del continente clave y su carencia con los cárteles colombianos llevaron al gobierno estadounidense a esta sorpresiva y extrema acción militar. La Operación Causa Justa duró poco más de 40 días, fue el operativo militar estadounidense más complejo desde la Guerra de Vietnam e incluyó el bautismo de fuego de algunas famosas tecnologías militares como los cazas furtivos F-117A Nighthawk, los helicópteros de ataque AH-64 Apache y los vehículos Humvee. Pero, ¿qué originó y cómo se desarrolló la Operación Causa Justa? ¿Cómo se defendió Panamá de las superiores fuerzas militares enemigas? ¿Y cuál fue la bizarra táctica de guerra psicológica que usaron los estadounidenses para lograr la rendición de Manuel Noriega? Bueno, eso estás por descubrir. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. El interés de Estados Unidos en Panamá es de larga data, y seremos claros, esto tiene todo que ver con la importancia estratégica que tiene el Canal de Panamá, un camino marino artificial de 82 kilómetros que atraviesa el país y conecta el Mar del Caribe con el Océano Pacífico. Construido en 1903, el Canal de Panamá ofrece ventajas económicas, comerciales, militares y políticas fundamentales en la zona, por lo que Estados Unidos siempre ha buscado mantener una relación cercana y estrecha con Panamá. Si bien esto fue así durante la primera parte del siglo XX, para los 60 el gobierno panameño comenzó a barajar la posibilidad de nacionalizar el canal, tal como lo había hecho Egipto con el canal de Suez en los 50, esto con el fin de reducir la influencia de Estados Unidos. La relación entre ambos países se volvió extremadamente volátil en consecuencia, y luego del golpe de estado de 1968, el general Omar Torrijos Herrera tomó el poder en el país centroamericano con la prioridad de recuperar el canal de Panamá definitivamente. Estados Unidos veía la necesidad de mantener la influencia en la zona y en Panamá, por lo que comenzó a trabajar confidencialmente con varias figuras políticas y militares de ese país. Entre estos destacaba un joven Manuel Antonio Noriega, un militar panameño que lentamente ascendía en la política nacional y ayudaba a Estados Unidos a frenar el expansionismo soviético en la zona. Esto gracias a que Noriega estuvo muchos años como G2 o jefe de la inteligencia militar panameña. La naturaleza y la extensión de la relación entre la CIA y Manuel Noriega sigue siendo cuestión de debate, aunque no hay duda de que el gobierno estadounidense usaba a Noriega para influenciar la política panameña y mantener este país económica y políticamente central bajo control. Incluso hay testimonios y documentos que sostienen que Manuel Noriega llegó a cobrar alrededor de $100,000 al año por su colaboración con Estados Unidos. De cualquier manera, en 1977, Omar Torrijos firmó con el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter unos nuevos tratados sobre el Canal de Panamá. Estos acuerdos sellaban que el canal y su control sería totalmente del gobierno panameño antes del año 2000. No obstante, el tratado también sostenía que Estados Unidos podría intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida. Con este acuerdo, las tensiones entre ambos lados parecieron relajarse al menos por un tiempo. Sin embargo, en 1981, el presidente Omar Torrijos falleció en un sospechoso accidente aéreo, cuyas causas nunca quedaron del todo claras. Un par de años después, Manuel Noriega asumió como comandante en jefe de la Guardia Nacional de Panamá, tomando el control del país secundado por una junta militar. La situación para Estados Unidos era ideal, al menos inicialmente. Manuel Noriega no solo aseguraba el control estadounidense del canal, sino que era un aliado invaluable en la zona. Este recolectaba información de enemigos claves como Fidel Castro en Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, y permitía que los aviones espías estadounidenses volaran libremente por el cielo panameño. A cambio de esto, Estados Unidos le dejaba a Noriega gobernar Panamá a gusto y le daba un poder y unas conexiones que ningún oponente político de su país tenía. A pesar de este acuerdo idílico, la relación pronto se tensaría hasta un punto de no retorno. Básicamente, se volteó todo para Estados Unidos. Y es que Manuel Noriega no solo intercambiaba favores con Estados Unidos, sino que jugaba a dos bandos y también cooperaba con Fidel Castro para eludir embargos económicos estadounidenses y con Daniel Ortega para brindarle armas a los sandinistas. De la misma forma, este se relacionaba cercanamente con los principales capos del narco de la zona, incluso ayudando a Pablo Escobar a cambio de millones de dólares. Este es un punto importantísimo en la historia de la
invasión a Panamá, pues fue la justificación perfecta, además de que subsecuentemente esto llevaría a la detención de varios capos en Colombia. Si bien la CIA sabía de las actividades criminales de Noriega desde 1978, para mediados de los 80 estas se habían vuelto un gran problema. Por un lado, porque Estados Unidos se encontraba en el medio de su llamada guerra contra las drogas, impulsada por el presidente Ronald Reagan. Por otro, porque Manuel Noriega tenía un poder sin precedentes en Panamá y cada vez se mostraba menos dispuesto a hacer lo que el gobierno estadounidense pidiera. No pasó mucho tiempo para que Estados Unidos decidiera que era hora de librarse de Manuel Noriega. Primero intentaron hacerlo de forma indirecta, apoyando económicamente a los opositores del dictador en las elecciones de 1984. Aunque esto funcionó y Ardito Barletta ganó y se convirtió en presidente de Panamá, al año siguiente Manuel Noriega usó su poder para hacerlo renunciar, lo mismo que ocurriría con el presidente Eric del Valle en 1988. Para ese entonces, la relación entre Estados Unidos y la de Panamá de Manuel Noriega ya era abiertamente hostil, con bloqueos económicos y amenazas de todo tipo. Esto empeoró aún más con la victoria presidencial de George H.W. Bush. Ya no quedaba rastro alguno de la cercanía entre la CIA y Noriega, y el gobierno estadounidense estaba sumamente preocupado por la influencia del dictador en la zona y principalmente porque su presencia en el Canal de Panamá se mostraba cada vez más amenazada por las fuerzas militares panameñas. Estados Unidos sabía que, debido al tratado de Torrijos y Carter, pronto debía dejar el canal, y de hacerlo bajo el control de Noriega, las consecuencias podían ser muy grandes. A mediados de 1989, luego de que Manuel Noriega bloqueara los resultados de otras elecciones presidenciales para mantenerse en el poder, Estados Unidos impulsó un agresivo bloqueo económico que profundizó aún más la crisis social y económica de Panamá. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses comenzaron a realizar ejercicios militares para una altamente posible invasión bajo los nombres de Operation Sand Flea y Operation Purple Storm. Eso no fue todo, sino que en octubre de ese año militares panameños, comandados y secundados por Estados Unidos y al mando de Moisés Giroldi Vera, un militar y amigo cercano de Noriega, intentaron un golpe de estado con la intención de derrocar al dictador y lograr su retiro definitivo. Después de un sorpresivo ataque, Manuel Noriega estuvo capturado durante horas en el cuartel central, mientras Giroldi intentaba convencerlo de dar un paso al costado pacíficamente. No obstante, el plan fracasó, dado que el helicóptero estadounidense no logró retirar al dictador a tiempo como había sido pactado. Eventualmente, Manuel Noriega fue liberado por sus hombres y los golpistas fueron apresados y posteriormente fusilados. Para finales de 1989, la tensión entre naciones finalmente explotó. Manuel Noriega pasó una resolución para declarar un estado de guerra existente con Estados Unidos. Si bien no declaró efectivamente la guerra, esta fue la gota que derramó el vaso y el gobierno de George Bush padre comenzó a ultimar los detalles de su operativo militar para derrocar al dictador panameño. No obstante, Estados Unidos estaba preocupado por la repercusión internacional que tendría una invasión a un país centroamericano, más considerando la historia existente entre Manuel Noriega y la CIA. Necesitaban una justificación para lanzar su operativo militar, y esa llegó el 16 de diciembre, cuando 4 soldados estadounidenses fueron hostigados y atacados por militares panameños, dando por resultado la muerte de uno de estos. Aunque alguna información apunta a que este episodio fue fomentado y planificado por Estados Unidos para tener una excusa para atacar, esto nunca fue verdaderamente probado. De cualquier manera, pocos días después del incidente, George Bush padre declaró la guerra contra Panamá y puso en marcha la sospechosamente nombrada Operación Causa Justa. Los objetivos del operativo eran varios: proteger a los 35,000 ciudadanos estadounidenses en Panamá, restaurar los derechos democráticos y humanos de los ciudadanos de ese país y principalmente derrocar y capturar a Manuel Noriega. La planificación y el entrenamiento final para la misión fue intenso pero rápido, buscando atacar lo antes posible para tomar al enemigo por sorpresa. En total, las fuerzas conjuntas estadounidenses estaban conformadas por alrededor de 27,000 hombres, además de más de 300 aeronaves militares y cientos de vehículos terrestres blindados y no blindados. La razón del tamaño de esta monstruosa fuerza militar era tomar control absoluto del país. Los generales estadounidenses querían evitar que facciones del ejército panameño huyeran a las montañas y comenzaran una guerra de guerrillas, pues sabemos que es el talón de Aquiles de los estadounidenses, Vietnam 2.0. La importancia que el éxito de esta operación tenía para el recientemente electo gobierno de Bush queda en evidencia si se considera que este dedicó algunas de las tecnologías más poderosas y modernas que Estados Unidos había creado recientemente para hacerle frente a los soviéticos, pero no contra una potencia militar, sino contra un enemigo considerablemente inferior. Así fue como tecnologías vanguardistas y revolucionarias como los cazas furtivos F-117A Nighthawk, los helicópteros de ataque AH-64 Apache y los vehículos Humvee tuvieron su bautismo de fuego. Claramente las fuerzas de defensa panameñas no tenían la capacidad
para sostener una lucha con la milicia estadounidense y sus armas. Estas estaban conformadas por apenas 16,000 hombres, muchos de los cuales ni siquiera estaban preparados para combatir y mayoritariamente con equipamiento anticuado o poco efectivo. Con total secretismo, la Operación Causa Justa fue lanzada en la noche del 19 de diciembre de 1989. Cerca de la medianoche, la alarma sísmica se disparó en la ciudad de Panamá. Minutos después comenzaron las explosiones. Debido al ruido y al caos, muchos pensaron que se trataba de un terremoto. No obstante, la realidad era aún peor. Una avalancha de cazas estadounidenses tomaba el cielo por asalto y arrojaban bombas. Utilizaron artillería y aviación para bombardear las zonas más densamente pobladas de la capital, donde había una gran cantidad de población viviendo en caserones antiguos de madera, dijo el sociólogo y escritor panameño Guillermo Castro Herrera. Los bombardeos se distribuyeron por toda la ciudad y también por la ciudad de Colón, pero se centraron específicamente en áreas populares como El Chorrillo, un barrio en el centro de la capital que representaba un bastión del régimen militar de Noriega. De un momento para otro, las calles de Panamá se convirtieron en zonas de guerra y el caos cundió en la ciudad. No obstante, esto era solo el principio de la Operación Causa Justa. Simultáneamente, con una precisión de alto nivel para frustrar cualquier reacción de las fuerzas panameñas, elementos del SEAL Team 4 capturaron el aeropuerto de Punta Paitilla y destruyeron los jets de Noriega con lanzacohetes AT-4, aunque sufrieron bajas en el proceso, mientras el SEAL Team 2 tomó por asalto su buque privado para evitar que el dictador lograra escapar de Panamá. Sin embargo, los principales objetivos de la invasión fueron los centros militares, puntualmente la comandancia, que era el cuartel general central del ejército panameño en lo que fue la operación militar más compleja de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Allí se enfrentaron a miles y miles de soldados panameños, aunque se calcula que solo 4,000 estaban realmente listos para el combate. El sorpresivo y violento ataque estadounidense con vehículos blindados, aviones AC-130 y helicópteros de ataque Apache fue altamente efectivo, y el cuartel general panameño fue rodeado y efectivamente neutralizado en pocas horas. Casi al mismo tiempo, los Marines capturaron la base aérea de la fuerza enemiga. Poco a poco, los bastiones de una posible resistencia panameña siguieron cayendo ante un enemigo sumamente superior. En Río Hato, los F-117 Nighthawk lanzaron una bomba de 2,000 libras entre los dos barracones que albergaban a cientos de soldados de las fuerzas de defensa de Panamá. Los Rangers del ejército de la Task Force Red y elementos de la 82 aerotransportada se lanzaron en paracaídas sobre la zona en la mayor operación aerotransportada desde la Segunda Guerra Mundial. Esta operación aisló a la ciudad de Panamá, pero la lucha en Río Hato duró 5 horas. Por supuesto, no todo fue sencillo. La tarea más compleja fue la de la Task Force Bayonet, que debía capturar el fuerte Amador al sur del Canal de Panamá y paralelamente proteger la embajada de Estados Unidos, que poco después del inicio del operativo había comenzado a ser atacada con cohetes y morteros. Conformado por 3 batallones de infantería, 4 helicópteros de combate y 4 blindados Sheridan, esta fuerza debió batallar arduamente durante horas para lograr su objetivo, sufriendo varias bajas en el proceso. Mientras todo esto ocurría, las fuerzas Delta estadounidenses realizaban una misión mucho más pequeña y secreta para liberar al espía estadounidense Kurt Mews de una de las cárceles panameñas más seguras y peligrosas del país. Si quieres saber todo sobre esta sorprendente y cinematográfica operación, no dejes de checar mi video al respecto, te lo dejo en la descripción. Recuerdo ver las tropas en las calles vestidas de camuflaje, con la cara pintada y ramas de árboles en los cascos. Uno tenía que tener bastante cuidado porque había retenes por toda la ciudad de Panamá. Afuera de la ciudad, en la zona del canal, los estadounidenses tenían una especie de campo de detención al aire libre, el más grande de Estados Unidos desde Vietnam, donde procesaban a los miembros de defensa de Panamá y valoraban si calificaban para ser integrantes del nuevo ejército que estaban formando, dijo el periodista Scott Wallace, quien se encontraba trabajando en Panamá en ese momento. La reacción internacional de la Operación Causa Justa fue predominantemente condenatoria. Varios países denunciaron que el acto de agresión estadounidense era una clara manifestación de su política intervencionista en América Latina, mientras la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la invasión como una flagrante violación del derecho internacional. Sin embargo, ya era demasiado tarde para volver atrás. Las fuerzas estadounidenses estaban cerca de conseguir lo propuesto. Si bien, luego de la primera noche de la invasión, Estados Unidos habría logrado capturar la gran mayoría de sus objetivos, el principal objetivo de la operación no había sido cumplido, ya que Manuel Noriega había logrado escapar. Durante 5 días las fuerzas estadounidenses lo buscaron exhaustivamente sin éxito, hasta que se enteraron que este se había refugiado en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede, algo así como la embajada de facto del Vaticano en Panamá. Aunque su estancia no había sido autorizada por el Papa y los miembros de la Nunciatura intentaron convencerlo de rendirse, Manuel Noriega decidió quedarse allí para ganar tiempo. Estados Unidos se enteró rápidamente del escondite del dictador, sin embargo sabían que no
podían entrar por la fuerza a la Nunciatura sin manchar aún más su imagen internacional. Necesitaban otro tipo de estrategia. Posteriormente conocida como Operación Nifty Package, la Fuerza Delta estadounidense decidió recurrir a tácticas de guerra psicológica para lograr la rendición de Manuel Noriega. Más allá de lo bizarro que suena, durante una semana las tropas de Estados Unidos rodearon el edificio, acampando afuera y reproduciendo música a todo volumen por altoparlantes sin descanso alguno para lograr la rendición del dictador. Utilizando canciones de rock y rap reconocidas como You Shook Me All Night de AC/DC, Paranoid de Black Sabbath, I Fought the Law de The Clash, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y Fight the Power de Public Enemy. Eso no fue todo, sino que los soldados estadounidenses hacían rugir los motores de sus vehículos blindados contra la cerca del edificio sagrado en cualquier horario e incluso incendiaron un campo vecino para crear un helipuerto con el solo fin de molestar aún más a los huéspedes de la Nunciatura. Estas estrategias de guerra psicológica fueron altamente criticadas e incluso la Santa Sede se quejó ante el presidente Bush, que debió ordenar que se detuviera la música a todo volumen luego de días de sonar incesantemente. Al mismo tiempo, muchos especialistas y militares estadounidenses se sintieron avergonzados por Operación Nifty Package. El asesor de seguridad nacional, Brent Scowcroft, llegó a afirmar que se trataba de un momento extremadamente bajo en la historia del ejército de los Estados Unidos. De cualquier manera, la estrategia estadounidense, sumada a la presión de la Nunciatura, finalmente consiguieron su cometido. El 3 de enero de 1990 la puerta del edificio se abrió y Manuel Noriega salió caminando para entregarse a los estadounidenses, sabiendo que solo estaba demorando lo inevitable. El monseñor Laboa dijo más tarde a la prensa que se sentía orgulloso al haber burlado a Noriega y convencerlo de que se entregara a los estadounidenses, señalando: soy mejor en psicología. Al llegar al aeropuerto, Manuel Noriega fue arrestado por la DEA por tráfico de drogas y llevado en un avión C-130 hacia Florida, Estados Unidos. Por miedo a cometer el mismo error que en el fallido golpe de estado de octubre, el dictador fue rápidamente extraditado para ser juzgado. Guillermo Endara, quien había legalmente ganado las elecciones presidenciales de mayo de 1989, se convirtió en el nuevo presidente de Panamá y el 31 de enero de 1990 la operación Causa Justa fue considerada concluida de forma exitosa. Por su parte, Manuel Antonio Noriega fue sentenciado a 40 años de cárcel en primera instancia y luego a 60 años más por su larga lista de crímenes. Su tiempo en prisión lo cumpliría en Panamá, donde fue juzgado. Finalmente, Manuel Noriega moriría en 2017 a los 83 años de edad durante una operación por un tumor cerebral. Si bien ya pasaron más de 30 años desde la operación Causa Justa, sus consecuencias todavía están presentes. Por un lado, se trató de una de las acciones militares más criticadas y condenadas de Estados Unidos durante todo el siglo pasado. Por otro lado, dejó una huella particular en Panamá y hay muchas cosas sobre esta invasión que siguen siendo una incógnita, como por ejemplo el número de bajas. Estados Unidos reportó 314 bajas militares panameñas, 202 de civiles y 23 de soldados estadounidenses. No obstante, los números varían mucho, especialmente al referirse a los civiles panameños. Según otras fuentes, fueron alrededor de 350 los fallecidos, mientras otros datos afirman que las bajas fueron en verdad mucho más numerosas, llegando a los 3.000 o 4.000 las víctimas fatales civiles de la invasión estadounidense. De cualquier manera, lo que es indudable es que la operación Causa Justa marcó un antes y un después en la historia política de Panamá, que lentamente logró recuperarse de la dictadura de Noriega y del ataque estadounidense, al punto de cumplir 34 años sin ningún incidente de violencia política de esas magnitudes desde entonces. Eso ha sido todo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.